Hola, nosotros somos el colectivo Acero de la Juventud Comunista de México. Parte central de nuestro trabajo organizativo es la recuperación de la memoria histórica, por lo que en este y siguientes videos les hablaremos del movimiento guerrillero en México, intentando abarcar las múltiples expresiones y particularidades de una de las principales formas de organización y lucha popular que ha tenido el país. Hoy toca el turno a los primeros brotes guerrilleros en México, en la década de los 40, 50 y 60. Parte importante para entender el proceso de la lucha guerrillera es el componente agrarista. Uno de los principales ejes de acción durante la Revolución de 1910, principalmente por los grupos revolucionarios de Francisco Villa y Emiliano Zapata, quienes tenían en sus filas al sector más empobrecido de los mexicanos, los campesinos. Los ejércitos del campo resistieron valientemente la traición del gobierno maderista, el golpe de estado de Victoriano Huerta y la coacción del gobierno constitucionalista de Carranza. No obstante, tras el asesinato de Zapata y más tarde de Villa, el artículo 27 y la repartición de tierras quedaron limitados. Rubén Jaramillo Menes fue reclutado por el Ejército Libertador del Sur a los 14 años. Su labor en combate le hizo ganarse el rango de capitán primero de caballería a los 17 años, y con el tiempo se convertiría en uno de los miembros más respetados del ejército zapatista. Una vez terminada la guerra, Jaramillo se integró en la lucha legal durante el cardenismo. Mediante esta lucha, se consolidó el proyecto del ingenio azucarero Emiliano Zapata en Zacatepec, Morelos, cuyo objetivo era poder liberar a los campesinos arroceros del dominio de los acaparadores e intermediarios. El ingenio de Zacatepec se convirtió en un punto de referencia en la región. Así, la migración obrera influyó políticamente en los trabajadores del ingenio y principalmente en Jaramillo, quien tendría contacto por primera vez con militantes del Partido Comunista de México. La llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República significó el comienzo del deterioro de las relaciones sociales y laborales dentro del ingenio de Zacatepec. Eventualmente, el gobierno estatal y federal comenzó a apoderarse de la administración, atendiendo los intereses y negocios de la burguesía rural y acabando con la participación de los trabajadores en las políticas de administración. Así, tras la huelga del 9 de abril de 1942, el ejército toma el ingenio y detiene a los huelguistas, los cuales muchos de ellos son despedidos. A partir de este momento, el acoso y las amenazas contra Jaramillo y sus seguidores fueron creciendo exponencialmente al punto que el 12 de febrero de 1943, Jaramillo se ve forzado a huir, incapacitado para desarrollar su vida cotidiana en paz y su lucha social por medios legales. Jaramillo no tiene más opción que levantarse nada más. El 19 de febrero de 1943, Jaramillo, acompañado de una columna de 30 hombres, se aventura por las comunidades aledañas a Tlaltiltenango, al sur de Morelos y al sureste de Puebla, en búsqueda de combatientes. La fama de Jaramillo como capitán del Ejército Libertador del Sur y como líder agrario hace que el naciente ejército rebelde tuviera un centenar de milicianos en la primera semana, todos ellos campesinos víctimas de los abusos de la burguesía rural y las políticas del gobierno federal y estatal. Desde la clandestinidad, Jaramillo promulga el Plan de Cerro Prieto, el ideario político mediante el cual se fundamentaba la rebelión. Este plan rescata en parte la esencia del Plan de Ayala, el programa político del zapatismo, y al mismo tiempo deja clara la influencia del pensamiento marxista-leninista al incorporar no solo a obreros, sino también a campesinos. Promover el uso de la ciencia como fuerza impulsora del desarrollo, llamar a la toma del poder político y a la destrucción de las fuerzas represivas para sustituirlas por las del ejército popular. La primera fase de la rebelión jaramillista duraría hasta junio de 1944, fecha en la que Jaramillo, gracias a la intervención de Cárdenas, logra una entrevista con el presidente Ávila Camacho, quien se compromete a atender las demandas de Jaramillo y al mismo tiempo le propone a él y sus seguidores grandes extensiones de tierra en el Valle de San Quintín, en Baja California, lejos de la zona de conflicto. Jaramillo se rehúsa, a cambio, Ávila Camacho le propone el puesto de administrador en el mercado 2 de abril en la Ciudad de México, puesto que acepta en lo que la situación de Morelos se tranquiliza. El destape de la candidatura de Miguel Alemán por el naciente Partido Revolucionario Institucional y la respectiva maquinaria clientelista para coaccionar el voto por el candidato oficial hacen que Jaramillo renuncie a la administración del mercado, por lo que regresa a Morelos con las garantías del gobierno federal para volver a la lucha por las vías legales. Las armas serían sustituidas por las urnas. El movimiento jaramillista decide, sin abandonar la desconfianza del Estado,
volverse legal mediante la fundación del Partido Agrario Obrero Morelense. Rubén piensa por un momento reincorporarse a las filas del PCM, pero la cercanía del partido con el Estado, apoyado en la candidatura de Miguel Alemán y la expulsión de varios destacados dirigentes y militantes como Valentín Campa, José Revueltas, Hernán Laborde y Miguel Ángel Velasco, suma al partido en una crisis que poco a poco lo va alejando de las luchas populares y lo hacen emprender el camino del reformismo y el oportunismo, por lo cual Jaramillo decide alejarse del PCM y buscar alianzas con otros sectores de la izquierda socialista y socialdemócrata más populares. Es así como en el año de 1946 se lanza como candidato a gobernador del estado de Morelos, apoyado por 180 comunidades de ese estado, quienes veían en Jaramillo al sucesor de Emiliano Zapata. Sin embargo, el apoyo popular no pudo evitar que el autoritarismo del Estado mexicano se hiciera presente, y mediante el fraude electoral y la intervención del ejército, logran arrebatar el triunfo de Jaramillo, mientras inicia una persecución contra militantes y simpatizantes del PAO. El mismo incidente se repetiría en 1952, cuando de nueva cuenta Jaramillo busca la gobernatura, al mismo tiempo que el PAOM apoya la candidatura de Miguel Enríquez Guzmán a la presidencia de la República. Las elecciones del 52 fueron más violentas. A nivel estatal, los jaramillistas eran perseguidos, secuestrados y asesinados, misma situación que sufrieron los enriquistas. Con el autoritarismo priista consolidado, las vías electorales se encontraban cerradas, por lo que los enriquistas y los jaramillistas se planteaban la necesidad de emprender de nuevo una lucha armada. La insurrección tomaría lugar el día 4 de octubre de 1952, simultáneamente en los estados de Chihuahua, Michoacán, Sonora, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Morelos, pero finalmente Jaramillo se queda solo. A diferencia de la primera insurrección jaramillista de 1943, donde el uso de las armas está orientada a una estrategia de autodefensa y su plan político orientado a generar reformas dentro del aparato estatal, la insurrección de 1952 y su actualizado plan del Cerro Prieto habla ya de la necesidad de una revolución total y del uso de las armas de una forma mucho más ofensiva, llegando a confrontarse directamente con el ejército mexicano y tomando poblados, ejecutando, previo juicio popular, autoridades municipales, policíacas y miembros de la burguesía rural. De 1952 a 1957, la guerrilla jaramillista realizaba acciones esporádicas. Sin embargo, el desgaste de sus fuerzas frente al ejército hizo que paulatinamente Jaramillo deseara reintegrarse a la lucha legal. Finalmente, en 1958, por conducto del entonces candidato Adolfo López Mateos, Jaramillo obtiene una nueva amnistía. Trata de una nueva cuenta impulsar su lucha política en paz. Impulsa un movimiento para democratizar la Confederación Nacional Campesina y a la Liga de Comunidades Agrarias, e intenta seguir apoyando la lucha de los trabajadores del ingenio de Zacatepec. Temeroso, quizás, de su potencial como líder social y de sus intenciones rebeldes, Adolfo López Mateo, junto a su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, ordena el asesinato de Jaramillo y su familia, acción que se concreta el día 23 de mayo de 1962. Rubén Jaramillo, su esposa Epifanía Zúñiga, embarazada del que sería su primer hijo biológico de Rubén, y sus hijos Ricardo, Filemón y Enrique, son sacados de su casa en Tlaquiltenango por elementos del ejército mexicano, trasladados a la zona arqueológica de Xochialco y ejecutados con ametralladoras Thompson. Este corrido, señores, se puede cantar gritando, pero mejor que cantarle hay que vengarlo peleando. Campesino, zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios, Zapata y Jaramillo. La muerte de Jaramillo, lejos de dispersar y atemorizar a los movimientos campesinos, provocó que en otras partes del país la lucha jaramillista se convirtiera en un ejemplo a seguir. Asimismo, el triunfo de la Revolución Cubana y las luchas antiimperialistas a lo largo del mundo inspiró a las nuevas generaciones de jóvenes a emprender la lucha por la revolución socialista mediante la vía armada. En 1964 surge en Chihuahua el Grupo Popular Guerrillero,
conformado por estudiantes, campesinos y profesionistas, de entre los cuales destacaban su líder e ideólogo, Arturo Gamis, profesor normalista rural, y Pablo Gómez, doctor y distinguido activista. El GPG nace dentro de un contexto de lucha contra el poder de los terratenientes y ganaderos, que acaparaban y despojaban de la tierra a los campesinos de la Sierra de Chihuahua. Las diferentes movilizaciones campesinas y estudiantiles llevaron su demanda por la tierra a las diferentes instancias gubernamentales. Sin embargo, el poder de los terratenientes impuso y las autoridades estatales se dedicaron a acosar y reprimir a los campesinos. Después de largas meditaciones, notablemente influidas por la Revolución Cubana, como así lo constatan las resoluciones de los dos encuentros de la Sierra, Heraclio Bernal, los jóvenes deciden optar por la vía armada ante la incapacidad del Estado por resolver los conflictos en el campo de manera legal. Las acciones militares del GPG estuvieron orientadas a atacar a los terratenientes locales y sus pistoleros, así como a las fuerzas policiales rurales que mantenían el control sobre los campesinos y los despojaban de sus tierras. Asimismo, el GPG difundió propaganda entre campesinos y estudiantes rurales y declaró la guerra al gobernador Práxedes Guiner. No obstante, su acción más grande y a la vez la última fue el intento de asalto al cuartel militar de Ciudad Madera, la madrugada del 23 de septiembre de 1965. La acción en la teoría era simple: atacar el cuartel donde por lo general se encontraban un número no mayor de 30 soldados, abastecerse de armas y munición, expropiar el banco local y tomar la estación de radio para proclamar su declaración de guerra para posteriormente remontarse a la sierra. Sin embargo, el ejército, muy probablemente advertido para la acción, incrementó el número de soldados acuartelados en la instalación a 130, más otra columna que se encontraba en labores de reconocimiento en el área. El saldo del enfrentamiento fue de 10 soldados del ejército mexicano muertos y 8 guerrilleros del grupo de 12 que atacaron el cuartel. Entre las víctimas se encontraba Arturo Gamis y Pablo Gómez. Si bien la derrota es aplastante, esto no significaría el final del camino para los militantes del GPG. Sería hasta el año de 1968 cuando remanentes del grupo y miembros provenientes de las Juventudes Populares Socialistas y la Juventud Comunista del PCM reactivaran la lucha armada en Chihuahua bajo el nombre del Grupo Popular Guerrillero Arturo Gamis, núcleo guerrillero dirigido por Óscar González Eguiarte, estudiante de Economía de la UNAM, integrante del GPG original y coordinador de las redes urbanas de este. El 19 de julio de 1968, el grupo ejecuta su primera acción: destruir con dinamita el aserradero de maderas de Tutuaca. A partir de ese momento, el grupo es perseguido de cerca por el ejército mexicano. Por poco más de un mes, el grupo hace una marcha de Chihuahua a Sonora, tratando de ganarse la confianza de las pocas comunidades que habitan la sierra. Pero el miedo de los pobladores a las represalias del ejército los obliga a delatar el grupo. Durante la búsqueda, un helicóptero de la Fuerza Aérea los ubica. Los guerrilleros lo derriban a tiros, matando al piloto y sometiendo al oficial a cargo, al cual le perdonaron la vida, no sin antes dejar un comunicado. El 24 de agosto, el grupo choca con el ejército, cayendo muerto el estudiante Carlos Armendáriz, quien se sacrificó para que sus compañeros pudieran retirarse, no sin antes herir un total de 20 soldados. Diversos combates se desarrollarían en la sierra hasta que en uno de ellos Óscar es herido, lo cual lo deja convaleciente 10 días. Finalmente, sin alimento, munición ni medicinas, el grupo se separa tratando de romper el cerco. Óscar y Arturo Balboa, de origen tarahumara, son capturados por el ejército en Tezopaco, Sonora. Son interrogados y brutalmente torturados. Finalmente, los dos guerrilleros son fusilados ante los pobladores sin haber sido juzgados por el Estado de Derecho del gobierno mexicano. Mientras tanto, Guadalupe Escobel y Antonio Gaitán, hermanos de dos combatientes caídos en Madera, mueren en combate al tratar de evadir el cerco militar del ejército mexicano. Óscar Eguiarte registró en un diario de campaña las actividades del grupo. Dicho diario fue recuperado por sus compañeros y comenzó a circular clandestinamente. Las acciones de Óscar y del Grupo Popular Guerrillero Arturo Gamis inspiraron a militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, los cuales, unos años después, desplegarían un comando rural bautizado Comando Popular Óscar González Eguiarte en la misma zona. Asimismo, las Fuerzas de Liberación Nacional estudiarían las tácticas políticas y militares de Óscar para incorporarlas dentro de su metodología de trabajo clandestino. Dado que el movimiento guerrillero en México es un proceso discontinuo, integrado por una gran multiplicidad de organizaciones, planes, enfoques y proyectos, es imposible tomarlos por separado, más aún cuando las redes de militantes y las dinámicas de acción están relacionadas con las experiencias previas.
Con esto terminamos la primera parte del análisis histórico de la guerrilla en México, recordándoles estar al pendiente de las siguientes entregas. El colectivo Acero de la Juventud Comunista de México agradece su atención y esperamos sus comentarios y opiniones. Hasta la próxima. Hagamos de la memoria el fuego con el que arderá el presente.